Continuando con los temas de la última semana, vamos a ver el tema de lo que es la rabia y también de lo que es la enfermedad diarreica aguda. Como objetivos del tema tenemos definir la enfermedad de la rabia, identificar los mecanismos de transmisión de esta enfermedad, identificar las características clínicas de lo que es la rabia humana y conocer el proceso diagnóstico, tratamiento y prevención de la rabia. Además, también debemos saber lo que es la definición de las EDAs o enfermedades diarreicas agudas, identificar la etiología, identificar las características clínicas y conocer lo que es el proceso diagnóstico, tratamiento y prevención contra lo que son las EDAs. Iniciamos con la enfermedad de la rabia. Sabiendo que la rabia es una zoonosis viral que va a afectar a todos los mamíferos, sean estos domésticos o salvajes, incluido al hombre, y se va a transmitir a través de lo que es el contacto con la saliva infectada por medio de mordeduras o arañazos que se puede prevenir administrando una vacuna. Una vez que aparecen los síntomas clínicos, es prácticamente mortal en todos los casos. Hasta en el 99% de los casos humanos, el virus es transmitido por perros domésticos. El perro es la principal fuente de las muertes humanas por rabia, contribuyendo hasta el 99% de todas las transmisiones de la rabia a los humanos. El 40% de las personas mordidas por un animal del que se sospecha que padece rabia son niños menores de 15 años. El lavado inmediato y a fondo de la herida con agua y jabón después del contacto con un animal sospechoso es fundamental y puede salvar vidas. La participación de varios sectores y colaboración a través del enfoque de una salud que incluye actividades de educación comunitaria y programas de sensibilización y campañas de vacunación es fundamental para prevenir esta enfermedad. La OMS lidera el colectivo Unidos contra la Rabia para alcanzar el objetivo de ninguna muerte humana por rabia para el 2030. Los países están trabajando para lograr que el 2030 no haya ninguna muerte humana por rabia y vamos intensificando lo que es la respuesta para relegar esta enfermedad a los libros de historia. Cada 28 de septiembre se celebra el Día Mundial contra la Rabia para promover la lucha contra esta enfermedad y aumentar la concientización sobre su prevención y ver los logros alcanzados. En Bolivia se han registrado en septiembre del 2020 37 casos de rabia canina, liderando Cochabamba con 28 casos, La Paz con 5, Santa Cruz con 2 y Potosí con 1. Todo caso sospechoso diagnosticado clínicamente de rabia humana debe ser notificado de inmediato y de manera obligatoria al Programa Nacional de Zoonosis, al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y al Centro Nacional de Enlace. En cuanto a la definición de lo que es la rabia humana, es una enfermedad zoonótica mortal infectocontagiosa que va a afectar al sistema nervioso central produciendo una encefalitis que es causada por el virus de la rabia, que este es de la familia Rhabdoviridae del género Lyssavirus que penetra el organismo a través de la mordedura de un animal rabioso, ya sea doméstico o salvaje y con mayor frecuencia el perro, y se va a caracterizar por una encefalitis aguda, irreversible, que evoluciona hasta la muerte. El agente etiológico de esta enfermedad es el virus que tiene una forma de bala y es un genoma ARN perteneciente a la familia Rhabdoviridae del género Lyssavirus, el cual tiene 7 genotipos. En cuanto a los ciclos de transmisión, vamos a ver que presenta 3, el ciclo urbano, que es el de mayor transmisión provocado por animales domésticos de compañía, como los perros y los gatos. El segundo es el ciclo silvestre, provocado por animales como murciélagos, zorros, felinos y otras especies. Y finalmente el tercero es el ciclo rural, que presenta en animales de consumo y de trabajo, como son las ovejas, las vacas, quienes están en riesgo de adquirir la rabia a través del ciclo urbano o silvestre, es decir,
ser mordidos por cualquiera de los dos anteriores. En cuanto a las propiedades físico-químicas del virus, vamos a ver que el virus de la rabia es muy sensible a la acción de agentes físicos y químicos, que en pocos minutos se inactiva por lo que es la acción de la luz solar, la desecación, la radiación ultravioleta, los cambios de pH y temperatura, los disolventes de lípidos, los jabones y detergentes. En este cuadro podemos ver que el virus de la rabia es sensible al agua jabonosa, luz solar, luz ultravioleta, calor, detergentes aniónicos como los jabones, bases de amonio cuaternario y iodopovidona. Llega a ser resistente al fenol, a ciertos antibióticos y quimioterápicos, ya que estamos hablando de un virus. De manera indiferente, actúa ante lo que son analgésicos locales, lidocaína, antihistamínicos, etc. En cuanto a la patogenia, el inicio de la infección se da por el ingreso o la inoculación del virus dentro del tejido de un hospedero susceptible y después de un tiempo variable. El virus entra al sistema nervioso central por el axoplasma de los nervios periféricos. El virus va a permanecer un tiempo más o menos largo, aproximadamente de 72 horas, sin propagarse en el lugar de la inoculación. Anterior a la invasión neural, se replica en el músculo estriado esquelético alrededor del lugar de la inoculación. Se considera que las células musculares estriadas son los sitios de replicación del virus expresado por periodos prolongados de incubación de la enfermedad. Luego se va a proceder a la progresión centrípeta hacia el sistema nervioso central. El tiempo que transcurre entre la inoculación del virus y la invasión de los ganglios espinales es el único periodo en el que la profilaxis antirrábica posterior a la exposición puede dar resultados satisfactorios. Cuando el virus llega al cerebro, frecuentemente produce un edema y una congestión vascular con una infiltración discreta de linfocitos e hiperemia en las leptomeninges vecinas, siendo la más afectada la circunvolución del hipocampo. Una vez que se produce la infección al sistema nervioso central, el virus se difunde en forma centrífuga a las glándulas salivales y otros órganos y tejidos por medio de los nervios periféricos. En la etapa final de la enfermedad o la generalización de la invasión viral, cualquier célula del cuerpo sirve para alojar al virus. Siempre que se aísle el virus de las glándulas salivales, se lo encontrará también en lo que es el sistema nervioso central. En cuanto a la clínica, tenemos dos etapas muy marcadas, que la primera es el periodo de incubación, que por lo general es de 3 a 8 semanas, en raros casos puede ser 9 días hasta 7 años, según la gravedad de la herida, la ubicación de esta con relación a la distancia del encéfalo y la cepa del virus inoculado. Y la segunda etapa son los síntomas, que en el hombre se presenta en diferentes fases. Tenemos la fase prodrómica, que va a presentar síntomas inespecíficos y es de 3 a 6 días con alzas térmicas persistentes, alteración sensorial imprecisa, pueden ser hormigueos o debilidad, dolor relacionado con el lugar de la mordedura, malestar general, fiebre que no cede a ningún antipirético, dolor retroocular, falta de apetito, insomnio, dolor de cabeza, sensación de angustia, intranquilidad e irritabilidad. Cuando pasa a la siguiente fase, que es la fase de excitación, vamos a tener signos y síntomas neurológicos. Este periodo viene a ser de 3 a 5 días, existe fiebre, hiperestesia y cialorrea, que es una salivación abundante. Posteriormente hay espasmos de laringe y contracciones musculares dolorosas ante la presencia del agua, que nosotros conocemos como hidrofobia. Puede existir lo que es la aerofobia, que es contracciones musculares a las corrientes de aire y a la luz, la fotofobia. Las personas pueden manifestar respuestas agresivas, dificultad para la deglución, delirio, alucinaciones y convulsiones. En el examen clínico se va a evidenciar aumento de reflejos osteomusculares, aumento de la frecuencia cardíaca, dilatación pupilar y aumento de la salivación, además de lo que es el aumento de la
frecuencia respiratoria y el lagrimeo. Tenemos una tercera fase que es la paralítica, que tiene una duración de 1 a 2 días, que presenta fiebre continua y suele observarse hemiparesias, parálisis flácida, coma y muerte. En cuanto al diagnóstico, tenemos el clínico, que va a ser de acuerdo a los signos y síntomas presentes en las fases clínicas, y el de laboratorio, mediante la identificación del virus o la detección de antígenos en tejido nervioso. Este puede ser antemortem o postmortem. Cuando hablamos de las muestras antemortem, nos referimos a suero, saliva, impronta de la córnea, líquido cefalorraquídeo y la biopsia de piel. En cuanto a la muestra postmortem, simplemente es una necropsia del cerebro. Entre lo que son los procedimientos de diagnóstico laboratorial están la inmunofluorescencia directa, el aislamiento del virus y la serología. El diagnóstico definitivo de la rabia en los humanos se confirma a través de los reportes de la red de laboratorios de diagnóstico para la rabia con un positivo para rabia humana. Debemos tener en cuenta que también debemos hacer un diagnóstico diferencial porque suele confundirse con otras patologías como son el síndrome de Guillain-Barré, enfermedades psiquiátricas, enfermedades neurológicas, encefalitis virales, polio y tétanos. Tratamiento antirrábico. Tenemos lo que son las medidas generales y las medidas específicas. Como medidas generales, tenemos que saber que el tratamiento es gratuito, de atención universal a todas las edades sin ninguna discriminación, esto a partir del año 1981. No está contraindicado en madres embarazadas sometidas a un riesgo rábico. Requiere el llenado de una ficha epidemiológica y denuncia a servicios de epidemiología del establecimiento de salud y el CEDES. El éxito o el fracaso del tratamiento van a depender del momento en el que se inicia la administración de los biológicos antirrábicos, del periodo clínico en el que se encuentra el paciente, cuando el paciente ya fue inoculado con el virus de la rabia y se encuentra en las 3 primeras semanas del periodo de incubación de la enfermedad. La administración de los biológicos específicos son el único tratamiento posible. Cuando el paciente se encuentra en el periodo prodrómico de estado, es considerado terminal, por tanto la administración de vacunas o suero antirrábico es tardía, ya que no alcanza a producir anticuerpos suficientes para detener el avance de la enfermedad hacia el sistema nervioso central. El tratamiento específico es la vacuna en caso de exposiciones graves, el suero antirrábico. En cuanto a las medidas específicas, nos referimos a la conducta a seguir en el establecimiento de salud por parte del personal de salud que se debe realizar inmediatamente. Las medidas de intervención aplicables a las personas expuestas al virus rábico deberán ser realizadas inmediatamente que se presente el caso en el servicio médico, y este va a comprender lo que es la anamnesis sobre el lugar donde ocurrió el accidente rábico, identificación del animal agresor y detección de contactos. Aseo local de la herida con agua y jabón, uso de anestésico local si el caso lo requiere. En lo posible, la herida debe dejarse sin suturar, asegurando una buena asepsia. Observación del animal agresor durante 14 días. Derivación a un segundo o tercer nivel de acuerdo al tipo de exposición, ya sea leve o grave. Aplicación de la vacuna antirrábica de acuerdo al cuadro específico, y de acuerdo a la valoración médica se debe aplicar el suero antirrábico heterólogo a 40 unidades internacionales kilogramo peso en adultos y en niños, o 1000 unidades internacionales por cada 25 kilogramos como una dosis máxima de 3000 unidades internacionales. En casos de alergia a lo que es la vacuna, se debe utilizar una vacuna antirrábica en cultivo celular y seguir indicaciones del prospecto de fabricación de la vacuna.
Finalmente, en caso necesario, se realiza tratamiento con antibióticos como amoxicilina vía oral 1 gramo cada 8 horas por 7 días en niños entre 60 y 10 miligramos kilogramo día o cotrimoxazol vía oral 480 2 comprimidos cada 12 horas por 7 días. Esto más que todo para embarazadas en edad gestacional mayor a 3 meses. La rabia en animales domésticos constituye una enfermedad infectocontagiosa que afecta a todos los animales mamíferos de sangre caliente y que se va a transmitir por una mordedura, un arañazo o una lamedura. Tenemos que ver que en la parte clínica el periodo de incubación en los animales tiene un periodo entre 10 días a 2 meses después del cual comienzan los síntomas agrupados en 3 fases. Vamos a ver que, al igual que en los seres humanos, los animales tienen una fase prodrómica. Después del periodo de incubación, el estado prodrómico se desenvuelve rápidamente y puede durar de 2 a 3 días y en la mayoría de las veces pasa completamente desapercibida. En esta fase se caracteriza por cambios en la conducta animal de un estado de irritabilidad a otro de afectividad, apatía, letargia, decaimiento, pérdida de apetito y cambios persistentes y frecuentes de posición. Se rasca el sitio de la mordedura y se oculta en lugares oscuros y tiene dificultad para beber líquidos. La siguiente fase es la agresiva, que es bastante sensible ante cualquier estímulo, escapa de casa y suele andar errante, alejándose distancias considerables y atacando a otros animales o personas. La mayoría de los perros y gatos desarrollan como rabia agresiva. Finalmente tenemos la fase paralítica o muda, que tiene una dificultad para la deglución, por lo que rechaza alimentos, agua y cambios en el ladrido. Primero existe una parálisis de los músculos de la laringe y la faringe y luego del tren posterior para después de 4 a 5 días morir. Esta es la fase más peligrosa porque se la puede confundir con otras patologías como el moquillo canino o un envenenamiento. El periodo de transmisibilidad es entre 3 a 5 días antes de la aparición de los primeros síntomas clínicos y durante todo el curso de la enfermedad, periodo en que una persona o animal puede ser contagiado con el virus de la rabia. En cuanto a las medidas de prevención de la rabia en animales domésticos, debe realizarse de la vacunación permanente y gratuita de perros y gatos, que los encontramos en lo que son establecimientos de salud y centros municipales de zoonosis durante todo el año. Además, existen campañas nacionales masivas de vacunación anual para perros y gatos, campañas de consolidación en áreas identificadas, cuando la cobertura de vacunación de la campaña masiva no ha alcanzado solo el 80%, campañas de mantenimiento de vacunación en todos los establecimientos de salud y las campañas nacionales de vacunación a perros cachorros menores de 1 año. En cuanto al esquema de vacunación de los animales domésticos, se da en el primer mes de vida. El perro tiene la inmunidad pasiva transferida por la madre, pero no tiene el completo desarrollo del sistema inmune. Por tanto, el animal recibe la primera dosis al primer mes de edad, la segunda a los 3 meses, la tercera a los 6 y la cuarta al año de edad. Finalmente, una dosis cada año a partir del primer año de vida. El perro debe ser vacunado dentro del domicilio por un periodo de 21 días, tiempo que la vacuna estimula la inmunidad contra la rabia y de esta manera se evita la infección por perros no vacunados. En cuanto al control de lo que es la población canina, con la finalidad de fortalecer las medidas preventivas de control de la rabia canina, se deberá promover el control de poblaciones de perros y gatos a través de lo que son las ordenanzas municipales sobre la tenencia responsable de animales domésticos de compañía. El control en la compra y venta de carnes con carnet sanitario y comprobante de vacunación antirrábica. Control de tránsito de mascotas a nivel interdepartamental e intermunicipal, portando el comprobante de la vacunación antirrábica. Todos los perros con dueños sueltos en las calles o en vías públicas serán capturados y colocados en aislamiento en los centros municipales de zoonosis
con la finalidad de controlar, vigilar y descartar cualquier caso de rabia canina por el lapso de 14 días para luego devolverlos a sus dueños de acuerdo a reglamentación por parte de las autoridades competentes y previa esterilización obligada y otorgación del comprobante de vacunación antirrábica correspondiente. Está prohibido dar en adopción a cualquier tipo de perro o gato en caso de epizootias con la finalidad de precautelar la salud de la población humana. Los perros sueltos en la calle o en vías públicas serán capturados por lo que es el CEMSU y serán encerrados por un espacio de 72 horas. Si el dueño no recupera, se procederá a la eutanasia de los animales. En cuanto a la vigilancia del animal agresor, debemos tener en cuenta lo que son los sin sospecha cuando el perro está vacunado, no sale suelto a la calle y no ha tenido contacto con otros perros. Sospechoso cuando el perro cambia de conducta, haya estado en contacto con otros perros con o sin vacuna o sale suelto a la calle. Positivo cuando está confirmado por diagnóstico laboratorial y animal que no se puede observar cuando el perro ha muerto por circunstancias naturales, haya sido desaparecido y o desconocido. Con esto terminamos lo que es el tema de la rabia. Continuando con los temas, vamos a ver ahora lo que son las enfermedades diarreicas agudas, más conocidas como EDAs. En cuanto a la definición, vamos a ver que es una enfermedad gastrointestinal caracterizada por el aumento en el número y o disminución de la consistencia de las evacuaciones con o sin presencia de moco o sangre, con riesgo de provocar deshidratación, por lo general autolimitada y casi siempre causada por una infección. Las enfermedades diarreicas son la segunda causa de muerte de niños menores de 5 años y son enfermedades prevenibles y tratables. En todo el mundo se producen unos 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles cada año. La diarrea es una de las principales causas de malnutrición en los niños menores de 5 años. Los episodios diarreicos figuraron durante todo el periodo dentro de las dos primeras causas de consulta, hospitalización y emergencia. En cuanto a la etiología, vamos a ver que tenemos causas no infecciosas, como ser una transgresión alimentaria o una disbacteriosis. En cuanto a las causas infecciosas, tenemos parenterales o extraintestinales, como infecciones de vías urinarias, otitis media aguda, bronconeumonía y septicemias. Cuando hablamos de lo que son enterales o intestinales, vamos a tener las bacterianas como Escherichia coli de cepas patógenas, la Shigella, el Campylobacter, la Salmonella, la Yersinia, el Vibrio cholerae o las Aeromonas hidrofílicas. Cuando vemos lo que son la parte viral, tenemos virus como el rotavirus, el adenovirus, el astivirus, el calcivirus. Cuando vemos la parte parasitaria, vamos a encontrar a lo que es Giardias, Cryptosporidium o la Entomoeba histolítica. Finalmente, cuando tenemos una etiología micótica, por lo general tenemos a lo que es la Candida albicans. En cuanto a la clasificación, vamos a tener de acuerdo al grado de deshidratación, una enfermedad diarreica aguda sin deshidratación, con deshidratación y con deshidratación grave o shock. De acuerdo a la evolución podemos tener una diarrea aguda, una diarrea persistente o una diarrea crónica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener unas manifestaciones clínicas generales donde tenemos el compromiso del estado general, evacuaciones disminuidas de consistencia y aumentadas en frecuencia, vómitos, fiebre, dolor abdominal, rechazo alimentario y deshidratación en sus diferentes grados. También podemos ver las manifestaciones de acuerdo al grado de deshidratación, como es una diarrea sin deshidratación en buen estado general, con presencia de lágrimas, ausencia del signo del pliegue.
Diarreas con deshidratación, que si se presenta más de 2 o más signos, la consideramos una diarrea con deshidratación cuando tenemos un paciente inquieto, irritable, ojos hundidos, lágrimas disminuidas, mucosa oral seca. Tenemos diarrea con deshidratación grave o shock si presenta 2 o más signos, incluyendo lo que son los signos clave, como un paciente letárgico o inconsciente, que este es un signo clave, ausencia de lágrimas, ojos muy hundidos y secos, bebe mal o no puede beber, que este es otro signo clave, mucosa oral muy seca, signo del pliegue presente es signo clave, oliguria o anuria y un relleno capilar menor a 2 minutos. Tenemos una hipotensión también como parte de lo que sería un cuadro clínico de deshidratación grave con shock. Ahora también podemos ver lo que es el cuadro clínico que nos va a orientar a lo que es la etiología. Cuando hablamos de una Escherichia coli enteropatógena, vamos a encontrarla frecuentemente en salas de recién nacidos, en menores de 1 año, es de comienzo insidioso. Tenemos evacuaciones líquidas abundantes de mal olor, vómitos y fiebre moderada. Cuando hablamos de lo que es una Shigella, vamos a tener un mal estado general, fiebre, evacuaciones líquidas, dolor abdominal de tipo cólico, disentería, compromiso neurológico que puede llegar a las convulsiones, una toxemia y un tenesmo. Cuando hablamos de los rotavirus, que es frecuente entre los niños entre 16 y 18 meses, vamos a tener evacuaciones líquidas copiosas y explosivas, vómitos, fiebre, deshidratación frecuente, intolerancia transitoria a lo que son los disacáridos. Cuando hablamos de un Vibrio cholerae, vamos a encontrar mayormente en niños mayores de 2 años que van a tener el antecedente epidemiológico de lo que es el cólera. Son evacuaciones copiosas como agua de arroz, tiene un desequilibrio electrolítico severo, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Finalmente, cuando tenemos una entamoeba histolítica, vamos a encontrar en menores de 2 años y preescolares evacuaciones de escasa cantidad con moco y sangre, cólico intenso y tenesmo y un compromiso general, y puede existir una fiebre ocasional. En cuanto a lo que son los factores de riesgo para contraer, prolongar o complicar la enfermedad diarreica, tenemos 2 tipos, el ambiental familiar y los inherentes al niño. Cuando nos referimos al ambiental y familiar, vamos a ver el agua y los alimentos que pueden estar contaminados, el inadecuado manejo de lo que son las excretas, hacinamiento, familiares con enfermedades diarreicas, viajes, presencia de animales, condiciones higiénicas deficientes, medio social inadecuado, bajo nivel de comprensión materna o madre adolescente. Cuando hablamos de lo que son los factores inherentes al niño, vamos a tener lo que es la lactancia materna en alimentados con pecho. Las infecciones entéricas son raras cuando ocurren. El cuadro se va a autolimitar rápidamente. Edad. El lactante pequeño tiene más riesgo de deshidratación por su composición corporal. Asimismo, a menor edad, mayor riesgo de compromiso general por una bacteriemia o una sepsis asociada. El estado nutricional. En pacientes desnutridos, la velocidad de recuperación de la mucosa intestinal es más lenta y puede estar aumentada la susceptibilidad a diarreas prolongadas que van a deteriorar aún más lo que es el estado nutricional. Enfermedades de base que deben ser tenidas en cuenta para ver que podrían modificar las conductas terapéuticas como cardiopatías o inmunodeficiencias desde el nacimiento. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que las características de las deposiciones son de gran valor diagnóstico, ya que nos permiten inferir el mecanismo fisiopatogénico involucrado y el sitio comprometido, estableciendo la siguiente clasificación. Vamos a tener lo que son las diarreas acuosas que involucran al intestino delgado, son líquidas, abundantes y llevan a la deshidratación con pérdidas variables de electrolitos según los mecanismos de acción. Tenemos las diarreas secretoras
que son mediadas por enterotoxinas que actúan a través de lo que es el AMP cíclico, estimulando la secreción de agua y electrolitos hacia la luz intestinal. Por ejemplo, cuando hablamos de una infección por Vibrio cholerae o Escherichia coli. Cuando vemos lo que son las diarreas malabsortivas, se va a dar una disminución de la superficie de absorción de la mucosa que van a originar pérdidas intermedias de electrolitos y ocasionalmente pueden producir deposiciones con moco y estrías de sangre. En cuanto a lo que son las diarreas osmóticas, van a atraer agua y van a provocar deposiciones ácidas con bajo contenido de sodio y aumento en la producción de gas. Y tenemos lo que son las diarreas disentéricas con invasión y penetración de la mucosa del colon y a veces el ilioterminal. Se caracterizan por fiebre alta, heces frecuentes, pequeñas con moco y sangre, acompañadas de cólicos, pujo y tenesmo. Por ejemplo, cuando hay una infección por Shigella, por Escherichia coli enteroinvasiva y rara vez por lo que es una salmonela. Vamos a ver que en cuanto a los exámenes complementarios, la mayoría de los pacientes no van a requerir ningún tipo de examen complementario a menos que se justifique o necesitemos una orientación para evaluar lo que son los disturbios electrolíticos y metabólicos y una búsqueda etiológica específica de un patógeno. En cuanto al tratamiento, el antidiarreico ideal debe cumplir las siguientes condiciones: ser administrado por vía oral, tener una potente actividad antisecretoria intraluminal sin efectos secundarios y ser de bajo costo. Existe en nuestros vademecums un número muy grande de lo que son los antidiarreicos y puede afirmarse que hasta el momento actual el ideal aún no ha sido desarrollado. Estudios nos muestran que utilizando lo que son probióticos como los lactobacilos en el tratamiento de la diarrea aguda, no ofrecen un gran beneficio para lo que es una diarrea aguda bacteriana y solo van a disminuir la duración del cuadro, específicamente cuando son rotavirus. La mayoría de los fármacos que existen poseen efectos secundarios importantes o tienen una actividad antisecretoria escasa o nula. La utilización de los mismos aumenta el gasto y distrae la atención de la familia del objetivo fundamental del tratamiento, que debe ser la hidratación y la alimentación. En cuanto a lo que es la terapia de rehidratación oral, esta es una excelente y valiosa arma en lo que es la salud pública y un componente esencial en la atención primaria. La composición de la fórmula de sales de rehidratación oral está recomendada por la OMS y UNICEF y se considera ideal para el manejo de la diarrea aguda, para mantener y o corregir lo que es la hidratación del paciente. Puede ser usada en niños de todas las edades y también en adultos que sufren deshidratación causada por diarrea de cualquier etiología. La importancia del tratamiento de la rehabilitación oral tiene diferentes razones. La primera es una de las intervenciones más baratas en salud. La segunda es un procedimiento simple que puede ser administrado fácilmente por las madres, permitiendo su participación activa en el cuidado del niño y tiene un efecto multiplicador en la educación de la población. Otro es que mediante el empleo temprano de lo que son las sales de rehidratación oral, se previene la deshidratación en estados iniciales del episodio. Además, permite la alimentación precoz y adecuada durante y después de la diarrea, evitando un deterioro nutricional. Otro es que puede utilizarse como única medida para rehidratar exitosamente alrededor del 90 a 95 de casos en pacientes deshidratados. Gracias a la terapia de lo que es la rehidratación oral, se disminuyó la tasa de letalidad por diarrea. ¿Cómo se hace la preparación? Un sobre debe diluirse en 1 litro de agua hervida a temperatura ambiente, mezclando cuidadosamente antes de ofrecerla. Se conserva por 24 horas a temperatura ambiente y 48 horas refrigerado. Para la utilización
de lo que es el tratamiento de rehidratación oral, vamos a utilizar 3 planes. El plan A se utiliza en pacientes normohidratados para prevenir lo que es la deshidratación. Es de manejo completamente ambulatorio. Se le indica a la madre que ofrezca al niño más líquido de lo usual. Se le indica que continúe alimentándolo y aumente la frecuencia de esta alimentación, y se le enseña a la madre cómo buscar lo que son los signos de deshidratación. Se recomienda ofrecer 10 ml kilogramo de sales de rehidratación luego de cada deposición líquida o vómito, y se le enseña a la madre las pautas de lo que es la higiene personal y de los alimentos. Como plan B tenemos el tratamiento en deshidratación leve y moderada, que también es de manejo ambulatorio, dándoles lo que son las suero o las sales de rehidratación oral a 20 ml kilogramo cada 20 a 30 minutos hasta lograr una normohidratación. Si vomita, esperamos 10 minutos y volvemos a comenzar hidratando en pequeñas cantidades. Se le instruye a la madre cómo administrarlos. Se le enseña cómo puede prevenir la diarrea y la deshidratación, y se le explica el plan A luego de una normohidratación. Finalmente tenemos lo que es el plan C, que es para un paciente deshidratado grave, sin shock, y este requiere internación. Se inicia el tratamiento oral con lo que son sueros de rehidratación oral, igual que el plan B, y se explica cómo seguir con el plan A después de la normohidratación. Vamos a ver que también puede existir lo que es un fracaso en la hidratación oral cuando tenemos un control inadecuado, hay un empeoramiento de los signos clínicos, existen pérdidas mayores a las aportadas, vómitos incoercibles, distensión abdominal importante. Estos signos de persistencia de deshidratación luego de 4 a 6 horas, o tenemos algún tipo de contraindicación en lo que es el tratamiento de rehabilitación oral, como ser el shock, un ilio, una depresión de lo que es el sensorio, una dificultad respiratoria grave, un abdomen tenso y doloroso. Vamos a iniciar lo que es una hidratación endovenosa. Más que todo se da en deshidratación grave con shock, cuando tenemos lo que son las contraindicaciones en lo que es el tratamiento de hidratación oral, o hay un fracaso en lo que es el tratamiento de rehidratación oral. En pacientes con shock, el primer paso va a ser la expansión con solución fisiológica entre 20 a 30 ml kilogramo peso en no más de 30 minutos. Si persisten los signos de shock, debemos repetir lo que es la expansión igual al volumen, ya que el objetivo es aumentar el volumen intravascular y mejorar lo que es la perfusión tisular. Finalmente vemos lo que es la prevención y la educación comunitaria, teniendo en cuenta que la posibilidad de que un niño o niña enfermen interviene tanto los factores sociales como medioambientales, biológicos. Es importante considerar para la prevención de la diarrea, lo que es la educación para la salud y participación de la comunidad en la instalación de medidas de autocuidado, como ser estimular la práctica del amamantamiento, alertar sobre los peligros de la ingesta de medicamentos e infusiones caseras sin indicación médica, asesorar sobre la provisión de agua potable y tratamiento de residuos, una educación alimentaria, medidas higiénicas como el lavado de manos antes y después de higienizar a los niños, y cuidados con respecto a las excretas, lavado de manos antes y después de preparar los alimentos. Educación a la comunidad y en especial a las madres acerca de cómo prevenir e identificar precozmente la diarrea, la detección temprana de la deshidratación y otros signos de alarma. También debemos ver lo que es la capacitación del equipo de salud, capacitación en pre y posgrado de atención primaria en salud, un programa de educación continua para el equipo de salud sobre prevención primaria que contemple las normas de educación para la salud y alimentaria, prescripción médica adecuada y normatizada periódicamente a fin de evitar la hospitalización,
Capacitación para la detección y asesoramiento sobre el manejo de situaciones de riesgo social. Finalmente tenemos lo que es el control sanitario y las medidas de salud pública, como lo que es el control bromatológico de los alimentos y bebidas, considera la vigilancia epidemiológica como base para la detección temprana de la diarrea, difusión de mensajes preventivos a través de lo que son campañas publicitarias por distintos medios, garantizar el acceso a la atención de salud coordinando con los demás sistemas de referencia y contrarreferencia. Articulación de acciones de salud con lo que son las políticas sociales, aislamiento de los contactos. Vamos a ver que como la prevención y el control de las enfermedades tenemos que estimular lo que es la lactancia materna, que es un factor muy importante para la reducción de la incidencia de diarreas en niños menores de 6 meses, el uso de agua potable, la eliminación adecuada de excretas y el lavado de manos y el manejo correcto de lo que son las heces en niños con diarrea. Con esto terminamos lo que es el tema de enfermedades diarreicas agudas. Por favor, a todos los estudiantes, recordarles que cualquier duda y cualquier pregunta lo pueden realizar en lo que son las plataformas de Classroom y sus preguntas sobre el tema. Muchas gracias y hasta luego.